Hola, bueno, nuevamente bienvenidos. En esta oportunidad vamos a empezar con la introducción a Python. Realmente esta parte es muy importante y espero que le puedan sacar mucho provecho porque de aquí, pues bueno, ya empezamos a ver el lenguaje de programación como tal. Y bueno, hemos decidido empezar por Python ya que es un lenguaje bastante fácil de aprender, es muy legible y bueno, donde se podrá poner en práctica rápidamente lo que vayamos aprendiendo en el lenguaje de programación. Entonces, tenemos el siguiente contenido donde vamos a ver primero, antes de entrar de lleno a Python, pues la idea es conocer un poco lo que son los lenguajes de programación, tener una definición clara o en algo resumido de lo que es un lenguaje de programación y vamos a ver la clasificación. Esta clasificación pues es más que todo cómo ha venido evolucionando los lenguajes de programación y cómo toda la cantidad de lenguajes que existen actualmente. Luego sí entraremos ya a conocer Python. Empezaremos por su definición, luego veremos lo que es la herramienta RPL, veremos cómo se hace la instalación de Python y ya empezaremos a declarar variables, a imprimir en consola y hacer una lectura de teclado. Entonces, bueno, para empezar, pues tenemos que conocer lo que es un lenguaje de programación, el cual es un lenguaje formal que proporciona la capacidad de escribir una serie de instrucciones en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico de un sistema informático. Ya esto es lo que se denomina un lenguaje de programación, donde esas instrucciones o ese algoritmo que nosotros estábamos generando o ese pseudocódigo ya lo pasamos a un lenguaje formal de un lenguaje de programación que me permite ya crear esas instrucciones para generar un programa. Entonces, a grosso modo, pues esta es la definición de un lenguaje de programación, donde simplemente es el lenguaje formal que proporciona la serie de instrucciones para crear un sistema informático. Entre esos lenguajes de programación, bueno, tenemos su clasificación, ya que ustedes pueden buscar en Google y existen miles y miles de lenguajes de programación que bueno, es una cantidad pues inmensa, pero para ello existe una clasificación. En ese caso, pues vamos a ver lo que es cómo ha sido esa clasificación, tanto histórica, los que son de alto nivel y bajo nivel, la clasificación por paradigmas y los de propósito, ¿verdad? Entonces, en la clasificación histórica, pues bueno, esa clasificación se basa simplemente en generaciones. Por lo menos en la primera generación, pues claro, pueden pensar de que hace muchos años cuando cuando se creó la primera computadora, pues ni siquiera existía un lenguaje de programación como tal y no había forma de programarla. O sea, es como que imagínense ustedes una calculadora actualmente, que una calculadora lo único que tiene es un número que emite una señal y muestra un número. Tal cual eso eran los primeros lenguajes de programación. Entonces, era un lenguaje, esos primeros lenguajes de programación estaban basados en código binario. Como ustedes saben, todo en computación pues es basado en ceros y unos por todos estos cables, por todo el hardware, las pantallas, el ratón, teclado. Cada vez que generamos algún evento, lo que se está emitiendo es una señal de ceros y unos, ¿verdad? Pero claro, eso es completamente transparente para nosotros porque eso no es algo evidente, sino esto va pasando por los cables como señales y se convierte en esto, instrucciones basadas en código binario y así era como se programaba. Entonces, estos lenguajes de programación, pues claro,
se tenía un control directo sobre el hardware. Eran lenguajes a muy bajo nivel porque no había una capa intermedia que permitiera interactuar con el hardware, sino simplemente se generaba una instrucción y ya estaba allí ejecutándose, porque era la señal que se estaba emitiendo. Ese era el lenguaje, los lenguajes de programación de primera generación. Luego viene la segunda generación que evoluciona un poco y ya se crean instrucciones más legibles. Esas instrucciones que se creaban con código binario, pues ya nace un lenguaje, en este caso el ensamblador, donde ya me permitía por medio de una palabra emitir una señal o una instrucción al computador. Entonces allí viene lo que es la segunda generación de lenguaje de programación, donde ya surge o nace como tal instrucciones que se puedan, que se podía leer humanamente y se podía, y el computador los podía traducir como una instrucción a la computadora. En la tercera generación ya se le llaman lenguajes de alto nivel porque ya son instrucciones completamente basadas por códigos. Y bueno, pues ya surgen los grandes sistemas, los grandes lenguajes de programación como es C, C++, Java, que C++ es la base de muchas cosas, de sistemas operativos, de la base interna de los juegos, porque ya es un lenguaje que está conectado a bajo nivel con el hardware, pero también me permite por lenguaje formal o humano, pues generar esas instrucciones. Entonces es un lenguaje que está a bajo nivel, pero que se puede programar basado en la sintaxis de ese lenguaje. Y está C++ y Java que están un poco más arriba, una capa más arriba, donde pues ya es mucho más legible. También está Fortran, pero es un lenguaje de programación que ya no existe. Son lenguajes obsoletos que ya dejaron de existir, pero es uno de los que nacieron pues en esta tercera generación. La cuarta generación, pues ya luego que se tenían toda esta cantidad de lenguajes de programación, pues surge lo que es la programación orientada a objetos, donde se le da ya como un paradigma a ese lenguaje de programación, que paradigma, bueno, ya lo veremos. La definición, pues ya es un método de cómo programar y de cómo organizar código como tal y poder darle una estructura a un código. Entonces, entre ellos, pues tenemos, continúa en la cuarta generación lo que es Java, C++, C numeral, que es de Microsoft, y Python, que es un lenguaje, nada, pues muy usado actualmente porque se puede aplicar para cualquier tipo de sector, para inteligencia artificial, para desarrollar cualquier aplicación. Entonces Python está allí entre los más usados. Y en quinta generación, pues ya tenemos la inteligencia artificial, que está sonando mucho, ya todo es basado en inteligencia artificial, donde se usa pues un lenguaje de programación como es Prolog y Haskell, que son basados en lógica de programación, lógica que me permite tomar caminos y aprender de acuerdo a lo que se está, que permite aprender de acuerdo a lo que se está programando. Entonces, estos lenguajes lo que hace es que se retroalimentan de las instrucciones que se les van dando. Entonces, por eso es que en ello es que se basa la inteligencia artificial. Luego tenemos la clasificación por paradigmas. Y bueno, para conocer la definición de paradigma, pues consiste en un método que permite llevar a cabo cómputos y la forma de que debe estructurarse y organizar tareas que debe realizar un programa. Entonces, como lo indicaba, pues simplemente son métodos para llevar a cabo cómputos, ¿verdad? Para organizar esos códigos. Entonces tenemos esa clasificación donde tenemos programación imperativa, que es la programación por procedimientos, que se basa en dar instrucciones al ordenador, pero en forma de algoritmos, todo organizado paso a paso o secuencialmente. Esas son esas líneas
que nosotros generamos, como es el algoritmo que vamos ejecutando una a una y debo ejecutarlas todas secuencialmente para encontrar la solución. Esto es lo que es imperativa o por procedimientos. Tenemos orientado a objetos, que está basada en encapsular objetos como en el mundo real, ¿verdad? Estos objetos tienen variables que se le llaman propiedades y funciones. Entre los lenguajes de programación a objetos, pues tenemos C numeral, Java, y hay uno que se llamaba Smalltalk, pero que era completamente orientado a objetos, ya que estos, aparte de ser orientados a objetos, pues también eran por procedimientos, o sea, permitían programación basada en procedimientos. Y este Smalltalk era completamente orientado a objetos, o sea, para crear un programa allí todo tenía que ser basado en esta programación, que la veremos en detalle más adelante. Programación dirigida por eventos, pues es aquella programación donde la estructura y la ejecución de los programas van determinados por los eventos que ocurren en el sistema. Es donde se emite un evento y se ejecuta X proceso. Entonces ese es el tipo de programación de este tipo de eventos. Antes JavaScript era considerado un lenguaje de programación orientado a eventos, puesto que antes el navegador en JavaScript permitía generar cualquier evento y la página pues reaccionaba ante esos eventos. La programación declarativa pues está basada en describir el problema y reglas que deben cumplirse en lugar de instrucciones. Esto se usa en los lenguajes de inteligencia artificial como Lisp y Prolog, ya que permite optimizar el rendimiento de los programas para razonamientos matemáticos. Programación funcional también se utiliza para lenguajes de inteligencia artificial. Aquí aparece otra vez Lisp y Haskell, que son para ello, y Python, que también se usa mucho para razonamiento científico y para la parte científica. Y la programación lógica, que está basado en la definición de relaciones lógicas. Es donde aparece también Prolog, que es un lenguaje de programación para inteligencia artificial. Luego tenemos lo que son multiparadigma, que permiten ejecutar cualquier tipo, tanto por procedimientos, tanto orientado a objetos y funcional. Entre esos tenemos Python, PHP y Java en algunos casos también. Y la programación reactiva se basa en la declaración de una serie, la programación reactiva es muy importante porque últimamente se usa mucho. Ya ustedes cuando vean a nivel de frontend, Angular, bueno, van a ver que se usa muchísimo la programación reactiva, ya que es una programación que se basa en la declaración de objetos emisores, o sea, ellos emiten un evento y estos eventos son leídos o son obtenidos por suscriptores. Estos suscriptores reaccionan ante esos eventos que emiten esos objetos en programación reactiva. Es decir, yo tengo un objeto que es reactivo y tengo otros objetos que están suscritos a ese primer objeto. Cuando él lanza un evento, esos objetos que están suscritos a él, les está llegando esa notificación de que el valor ha cambiado. Y por eso es reactivo, donde al momento emite esa señal a todos los eventos que están suscritos a él y todos deben reaccionar a ese evento. Eso es lo que es la programación reactiva, que es un mundo, bueno, muy interesante realmente. Y ahora sí entramos a la parte de Python, al lenguaje de programación Python, que espero que le saquen provecho como les comenté. Primero, pues conocer que Python es un lenguaje de programación interpretado donde donde su filosofía hace hincapié a la legibilidad de su código. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha basado en la simplicidad
de escribir código, ¿verdad? Las instrucciones de código o codificar en Python es completamente fácil, legible, donde se puede aprender fácilmente. ¿Qué es interpretado? Esta parte la explico aquí. Como ven aquí, se genera esto es un archivo .py. Todos los archivos de Python sí, cuando creamos un código Python se debe crear en archivos .py. Ese lenguaje se dice que es interpretado porque cada vez que ese intérprete va leyendo línea por línea, va arrojando el resultado. Entonces, aquí importante que quiero que entiendan es que algo que viene en la parte de definición de conceptos es lo que es un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado. El lenguaje interpretado es como en este caso, donde el intérprete va ejecutando línea por línea y va mostrando su resultado, ¿verdad? Va ejecutando línea y esa línea pues va mostrando de una vez el resultado. ¿Qué pasa con el lenguaje compilado? En el lenguaje compilado se tiene que usar un programa compilador para poder ejecutar primero compilar ese código. Esa compilación es un proceso de verificación de que cumple con la sintaxis o de que el programa está realmente bien escrito. Entonces ese pasa por un compilador, ese código pasa por un compilador y ese compilador me genera un ejecutable. Y ese ejecutable es el que yo puedo luego llamar para mostrar los resultados. Entonces la diferencia es que el intérprete me va ejecutando línea por línea, más el compilado primero necesita compilar todas las líneas que hay acá y luego obtener un código compilado, que luego lo van a ver más adelante. En Java es un .class, en C es un .h y así en otros lenguajes de programación que son compilados. Entonces esa es la diferencia entre el lenguaje interpretado y lenguaje compilado. Porque el lenguaje interpretado pues es más dinámico. También cuando estemos viendo eh, JavaScript, con JavaScript se puede generar código, o mejor dicho, el HTML es un lenguaje que podemos interpretar dinámicamente. Al momento, línea por línea, se va ejecutando. Java es compilado como tal y luego pues veremos un ejemplo de cómo es esa compilación. Pero lo importante de Python y es la facilidad que nos brinda este lenguaje de programación es que nosotros podemos ir ejecutando líneas y podemos ir viendo el resultado. Simplemente lo que necesitamos es tener un intérprete de Python que es tan sencillo como instalar Python en la máquina, que eso lo veremos más adelante. Entonces, Python me permite, es un lenguaje de programación que soporta la programación orientada a objetos, la programación imperativa, que ya la vimos, que es el lenguaje basado en procedimientos, y la programación funcional, que es basado en funciones matemáticas. Ya también veremos muchos ejemplos de este tipo de lenguaje de programación funcional. Por eso se dice que es multiparadigma Python. Entonces, avanzamos. Luego tenemos la herramienta REPL. Como les comentaba, pues como es un lenguaje interpretado, este lenguaje Python tiene una herramienta que me permite en consola poder ir ejecutando o poder ejecutar comandos simplemente eh, ejecutando la instrucción en la consola. Para ello pues usamos lo que es la herramienta RPL, que significa Read, Eval, Print Loop, que es leer, evaluar, imprimir bucles. Entonces es una herramienta de consola interactiva que permite ejecutar comandos y obtener el resultado al momento, ¿verdad? Para usarla simplemente escribimos en la consola Python luego de que esté instalado y nos aparece la siguiente pantalla. Entonces aquí mismo lo ponemos en práctica, ¿verdad? Yo salgo de acá, hago un clear
y yo voy a ejecutar, como me indica aquí el ejercicio, Python 3. Esto es porque yo normalmente o actualmente se instala la versión de Python, la 3, y la 3 nosotros debemos colocar el número como tal, porque antes se instalaba la versión 2 y la versión 2, nada, aquí no está instalada. Entonces, como la he actualizado, ahora se usa el Python 3. Entonces, como dice que solamente ejecutando esto ya tengo la herramienta REPL lista, vemos si es verdad. Y bueno, aquí ya lo tenemos. Aquí pueden ver cómo ya estoy ejecutando esa herramienta y puedo empezar a ejecutar instrucciones de Python en esta consola. Cómo se diferencia de la consola normal? Por estos tres signos que tengo acá. Si yo salgo de aquí, salgo con control D. Salgo con control D y ven la diferencia. ¿Ves? Esta es la consola normal y aquí estoy entrando a la consola de REPL de Python. ¿Ven? Entonces, volvemos aquí a la clase. Aquí está. Esa es la forma de ejecutar esta herramienta que me va a permitir y es la que vamos a usar en este primer inicio eh, conociendo Python. Entonces, la instalación, pues es tan simple como instalar cualquier programa. Nos vamos a la página de Python Downloads, y descargamos el instalador, bien sea para Windows, Linux, y ya lo tenemos. Luego de instalado podemos verificar en línea de comandos la versión. Lo hacemos de la siguiente forma. Aquí salgo para que lo vayan viendo al momento, que luego ustedes lo van a hacer. Python 3, porque es lo que les dije, -b. Y aquí me está indicando la versión. ¿Ven? Si yo coloco la B minúscula, es con la B mayúscula. Si yo coloco la B minúscula, pues me arroja la versión, pero me da error, puesto que el parámetro que se usa para la versión es B mayúscula. Salgo de acá. Control D. Ok, hago un clear. Python. Otra vez. Ok, ya aquí lo tengo. Vamos de nuevo. Entonces, empezamos con lo que son la declaración de variables en Python. En Python tenemos que una variable se declara y se le asigna el valor mediante el operador igual. La variable se coloca siempre del lado izquierdo, se separa con el signo y se le asigna el el operador igual y a su vez el valor. Aquí pueden ver este comentario que está aquí al lado derecho. Así es como se colocan los comentarios en Python. Esto lo van a ver mucho en todos los lenguajes de programación. Cómo se crea un comentario. En este lenguaje de programación se usa el numeral y aquí coloco cualquier mensaje que quiera colocar relacionado a la instrucción. Esto se usa pues ya cuando uno va a describir un código como tal. Y aquí, bueno, para esta clase pues se hace de esta forma. Entonces, ¿cómo se hace la declaración de la variable? Un x igual a 1. Y estoy creando una variable que se llama x y le estoy pasando el valor de 1. Luego estoy declarando la variable y, donde estoy asignándole un valor de x más 5, que en este caso sería 1 más 5. Y estoy creando una tercera variable que se llama z, que le estoy asignando el valor de y. Entonces, a modo resumen, así es como se crea una variable en Python. Tan simple como colocar el nombre de la variable y el signo igual y el valor que va a tener esa variable, ¿verdad? Bueno, ya después vemos como en este caso que las variables son dinámicas, donde esa la puedo usar para asignar a otro valor o le puedo cambiar el valor más adelante. Luego tenemos lo que son las variables numéricas como tal. Bueno, como ustedes saben, pues los tipos de datos son entero, string, que son cadenas, booleano, que son true o false,
Y entre los enteros tenemos el integer como tal y el decimal. Cuando queremos crear un número entero, pues simplemente le colocas el número a esa variable. Pero si quiere ser un número decimal o punto flotante, como se llama, pues lo separamos con el punto, o lo indicamos el punto donde indica la cantidad de decimales a usar, ¿verdad? Tenemos una función, aquí ya estamos conociendo la sintaxis. Sintaxis es la forma, es la forma y las reglas, la gramática que tiene un lenguaje de programación para generar el código. Entonces la sintaxis cuando ustedes escuchen la sintaxis de un lenguaje de programación, es simplemente las reglas o la gramática que usa ese lenguaje de programación para generar código. En este caso ya estamos conociendo cómo es la sintaxis de Python. La sintaxis es que, bueno, una variable se declara de esta forma. Luego tenemos una función que se llama type, que me permite conocer el tipo de datos de una variable. Y vamos de una vez a probar. Aquí voy a crear una variable de tipo con este valor 1.0 y voy a imprimir, ¿verdad? Voy a empezar a usar funciones, esta función de prim. Ustedes recuerdan lo que usamos en Psein, que decíamos escribir, introduzca el valor, o la suma es, usábamos Psein, en Psein usábamos escribir o leer como tal. Bueno, aquí ya en la sintaxis de Python ya usamos lo que es prim. Prim es la función que usamos para ese tipo de mensajes, para imprimir valores, para imprimir mensajes, para imprimir lo que nosotros queremos. Entonces aquí tenemos x igual a 1.0 y vamos a hacer el prim del type. El type, como les dije, es la función que me permite conocer de qué tipo de datos es una variable. Vámonos al Python. Yo hago Python 3, abro el REPL, ¿verdad? Y aquí empiezo. Creo una variable que se llama x igual 1, ¿verdad? Cierro esa instrucción. Las instrucciones normalmente en Python se cierran con el punto y coma. Python permite generar instrucciones sin ese punto y coma, ya que cada línea siguiente pues ya indica que la línea anterior ha terminado. En este caso, yo prefiero que, bueno, es como a ustedes les parezca más cómodo. Yo uso punto y coma puesto que en Java, que lo uso bastante, pues tengo que terminar las instrucciones con el punto y coma. Entonces, si yo hago un prim, ¿verdad? Un type. Primero voy a hacer un prim de esa variable. Hago un prim de x, ¿verdad? Y ya ven como la consola me está arrojando de una vez, me está ejecutando el código Python. Esto es por lo de la herramienta que les decía. Es una herramienta interactiva que me permite ejecutar código Python y interpretarlo. Aquí ya está usando el intérprete de Python como tal. Si yo quiero conocer con la otra función el type, el tipo de esa variable, ¿verdad? Type y x, ¿verdad? Si hago el prim del type, aquí me dice el tipo de dato que tiene esa variable, que tiene tipo x, ¿verdad? Aquí me está indicando que es una clase de tipo int, de clase entero. Si yo a esa variable le coloco un valor de esta forma, ¿verdad? Y hago otra vez el type, ¿ven? Ahora me está mostrando que es un str, que es de la clase stream, es un stream. Volvemos aquí, entonces ya tenemos lo que es una clase, cómo se usa el type, cómo se imprime, cómo se genera un número. Vamos a probar el flotante, cómo indica que es un punto flotante. Entonces x igual a 2.0, estoy creando esa variable. Ahora veo de qué tipo es.
¿Ves? Punto flotante. Float es flotante, que es un punto flotante que son para referirse a los decimales. Luego tenemos lo que son los booleanos. Para crear un booleano se crea con el valor de true o false, pero con la primera letra mayúscula. ¿Sí? Vamos a definir true, e imprimo el tipo. A ver, me está imprimiendo que es de tipo booleano. ¿Qué pasa si yo lo coloco en minúscula? Me arroja un error. ¿Ves? Entonces aquí me está interpretando de una vez la línea y me está indicando de que existe un error porque este no es un valor válido para ese tipo de variables. Entonces, por eso, si yo coloco false, debe ser de esta forma. Imprimo el type y me arroja el tipo de dato. Recuerden que con type simplemente le estoy leyendo de qué tipo de dato es. Si yo quiero conocer simplemente el valor, lo que hago es imprimir la variable como tal. Print x, ¿ves? Print x ya me está imprimiendo el valor de esa variable. Seguimos acá. Y lo mismo con cadenas de caracteres. Aquí ven cómo se declara una variable de tipo string, bien sea usando comillas dobles o usando comillas simples. Vamos de nuevo, vamos a usar y para dejar de respirar un poco la x. Hola, este es el curso, ¿verdad? Si yo hago un print de y, pues me ejecuta y me arroja el mensaje como tal. Hola, me arroja el valor de la variable y. Si hago el type, como ya lo mostré anteriormente, me está indicando que es una variable de tipo string, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la concatenación. La concatenación se produce, se genera con el signo más y concatenando varios valores o mensajes de texto. En este caso estoy concatenando hello más un espacio más word. Esto lo hacemos, esta concatenación siempre la van a escuchar cuando le digan hay que concatenar dos variables de texto. Ya ustedes saben que es la unión de las dos, concatenar una con otra. Si vamos al ejercicio, vamos a hacer x va a ser igual hola, tiene que ser entre comillas, recuerden, hola, ¿verdad? Luego hago una variable y que me va a decir bienvenido al curso de Python, ¿verdad? Ahora una variable z que va a ser igual a x más y. Aquí estoy haciendo la concatenación, ¿verdad? Si yo imprimo z, ¿qué creen ustedes que va a imprimir? La concatenación de las dos variables. ¿Ves? Hola, bienvenido al curso de Python. Todo pegado porque no le estoy agregando ningún espacio ni aquí al final ni aquí al principio. ¿Cómo lo cambio esto? Pues nada, cambiando aquí hola. Como ya la tengo definida, voy a hacerle a y, le voy a agregar un espacio aquí en blanco. ¿Ve? Como con el signo más, simplemente lo que hago es anidar otro espacio aquí en blanco y ya verán. Si yo hago otra vez, imprimo Z, ¿veis? Está imprimiendo el espacio que le estoy agregando. Claro, del final no se ve porque todo esto ya está en blanco. Y bueno, si yo quiero hacerlo al contrario, hago aquí Z y aquí Y,
vuelvo a imprimir Z, pueden ver. Bienvenido al curso de Python. Estoy haciendo lo contrario. Pero como ya le había asignado un... Aquí está, ¿ves? Primero imprimo bienvenido al curso de Python. Y hola, bienvenido al curso de Python, porque era el otro valor. Ah, porque le puse el mismo Z. Era aquí. X. Ahora sí. ¿Ves? Bienvenido al curso de Python. Estoy cambiando la posición. X lo puse al final y Y al principio. Y simplemente hago la impresión del valor de esa variable. En este caso, Z. Y bueno, ya hemos visto. Luego ya hemos visto lo que es la impresión en consola, que es con la función prim. Prim es una función que me permite imprimir una cadena junto a cualquier otro tipo de valores que quiera imprimir para mostrar cualquier mensaje. Y luego tenemos lo que es la lectura de entrada de teclado, ¿verdad? Para esa lectura de entrada tenemos la función input, que me permite leer la entrada del usuario, que lo que usamos con PCInt, que era leer. Ahora lo vamos a hacer con la función que utiliza Python para ello. Entonces aquí estoy asignando al valor de name el valor que se introduce desde los valores del usuario. Y estoy haciendo una impresión de ese valor. Si lo vamos acá, estoy haciendo el valor de name, nombre en este caso, le asigno, le estoy indicando a Python que me pida que le pida al usuario esa entrada. Introduzca el valor. Introduzca el nombre, porque es nombre, ¿verdad? Y cierro. Si yo ejecuto, de una vez me dice introduzca el nombre, y en este caso Richard. Ahora yo le voy a dar, ahora voy a imprimir esa variable. Prim name. Como ven, hago la impresión de lo que tengo almacenado en esa variable. ¿Y qué es la variable? Pues es el valor de lo que he capturado con la función input, que input me permite leer la entrada del usuario, en este caso en consola, ¿verdad? Y para lectura de números, en este caso, si nosotros queremos almacenar un número dentro de esa variable por medio de la entrada de input, nosotros tenemos que indicarle el valor o usar una función que me permita indicar que ese valor será un entero. Esto lo explico con este ejemplo. Aquí, por lo menos, si yo quiero leer el valor de x que sea numérico, entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a suponer que este sea x, ¿verdad? Entonces, introduzca el número. ¿Qué pasa si yo hago esto? Yo hago esto, yo introduzco 34, ¿verdad? Si yo hago un prim de x, por supuesto que me está indicando que es 34. Pero ¿qué pasa en este caso si yo hago hola y estoy leyendo prim y me está leyendo es como un texto? ¿Ven? Entonces con la función int yo le voy a indicar a esa entrada de usuario que tiene que ser numérico. Cuando yo ingreso hola, ¿qué me dice? Error, porque la variable está esperando un entero. Eso lo estoy haciendo con la función de entero. Por eso es que necesito en ciertos casos esta función para que me permita darle un formato a esa variable, en este caso de número entero, y no permita este tipo de errores. Porque si es una suma de dos números, pues obviamente cuando tú introduces a un número, lo introduces unas letras, pues
el código va a fallar porque él está esperando esos números. Entonces estas son funciones que se utilizan para validar esas entradas. Y aquí lo ven, lo vemos nuevamente, donde input 36, imprimo y me arroja el valor de 36. Y si hacemos un type, ¿verdad?, de x, type, print type, pin, puse pin. Ven como Python es una clase entero. Es como Python de una vez me va arrojando los mensajes que yo pudiera tener creando el código. Esto es porque no permite que se salga de la sintaxis. Ya como estamos programando con este lenguaje, pues todo lo tenemos que hacer basado en este lenguaje. Antes usábamos Psein y podíamos escribir tanto en mayúscula como en minúscula, definir funciones de una forma, de otra. Ya todo lo vamos a hacer basado en la sintaxis de Python como tal. Así es como se leen los números, usando la función de int. Así es como se hace la lectura de entrada de teclado, ¿verdad? Y luego tenemos la conversión. La conversión es un método que se llama str, que permite tomar cualquier número y convertirlo en string. En este caso estoy declarando un número, una variable con un número, pero lo estoy imprimiendo y lo estoy pasando a texto con el str. Eso lo hacemos de la siguiente forma: x igual a 5, y simplemente lo que voy a hacer es un print de str. Uso la función str5 para indicarle a Python que es un texto como tal. Y aquí valor de x igual, con coma separo la entrada, la salida, y ejecuto. ¿Ve? Entonces con la función de print estoy imprimiendo un mensaje con un valor numérico que lo convierto a string usando la función de str. Esta función str la van a ver mucho, puesto que, como en este caso vamos a leer valores numéricos, pero si necesitamos crear mensajes donde necesitemos imprimir estos valores, pues vamos a usar mucho esta función que me permite convertir ese valor numérico a string. Y bueno, ya esta es la entrada que hemos dado a Python como tal, donde hemos visto, pues ya tenemos una idea básica de lo que es un lenguaje de programación, cómo se clasifican de acuerdo a su historia, sus paradigmas, sus propósitos. Ya empezamos conociendo el lenguaje de Python como tal, que es interpretado, en el cual vamos ejecutando línea por línea, y el intérprete me permite obtener los resultados al momento. Luego veremos cómo se ejecuta ya un programa con un archivo .py, que es la extensión del código en Python. También vimos la herramienta RPL, donde empezamos con la práctica en la consola interactiva de Python. Vimos la instalación, que es un instalador común y corriente, tanto para Windows, Linux, Mac, cualquier plataforma. La declaración de variables, vimos los numéricos, los booleanos, cadenas, cómo se puede concatenar, cómo se hace la impresión usando la función prim. Vimos la lectura de entrada de teclado con input, y cómo formatear, ¿verdad?, los números usando el type, usando el int. También vimos la función type para conocer el tipo de datos, y vimos el str para formatear también de números a string. Ahora, aquí les dejo esta práctica donde ustedes, pues nada, como lo indica aquí, basado en el conocimiento de Docker, para que eso no quede allí rezagado, pues he creado una imagen en ajustado a ti, que se llama Jupyter Python, donde ustedes van a
hacer un pull de esa imagen y ahí van a conseguir la práctica, ¿verdad? Hacen un pull con este comando, arrancan el contenedor, ven los logs con este comando. Este nombre del contenedor tienen que sacarlo, el nombre cuando ya ejecuten Docker PS, y ahí les va a indicar qué tienen que hacer. Ahí tienen que copiar la URL junto con un token que lo da completo. La URL es copiar esa URL con ese token en el navegador y ya tendrán el laboratorio abierto. Se van a la carpeta Word y allí ejecutan las instrucciones que hemos visto aquí en esta primera clase de Python. Y bueno, espero que haya sido de provecho para ustedes. Cualquier cosa pues pueden consultarme tanto por la plataforma como por WhatsApp o el correo electrónico. Gracias.